Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. La primera lectura tomada del libro de Isaías comienza afirmando: el Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. La imagen de un profeta que se acoge a la voluntad de Dios y que pone en práctica la palabra de Dios y que resiste, porque cumplir la palabra de Dios o hacer lo que Dios le agrada para bien mío no es fácil. Y por lo tanto, la persona que es capaz de seguir y cumplir los mandatos de Dios tiene que resistir a esa palabra. Tiene que esforzarse por hacer la voluntad y el querer de Dios. No se resistió a pesar de lo duro que era cumplir esa palabra, a pesar de que le tocaba ofrecer su espalda a aquellos que se iban en contra de él, a pesar de los ultrajes, de los salivazos, de las dificultades que implicaba seguir y hacer la voluntad y el querer de Dios. Así que una invitación que podemos tener en esta Eucaristía es aprender a abrir los oídos a la palabra, no solo para escuchar y ya, sino para poner en práctica el mensaje salvífico de Dios, cumpliendo la palabra, cargando la cruz, escuchándolo a Él. Así nos tengamos que esforzar y trabajar por alcanzar la salvación y recibir de Dios la ayuda necesaria. ¿Y qué ejemplo podemos tener para saber que eso será? ¿Qué ejemplo, qué modelo podemos seguir? ¿Quién estuvo abierto a los oídos?
¿Quién abrió los oídos para escuchar la palabra y darlo todo, entregarlo todo por la salvación de toda la humanidad para lograr algo mejor? Ese es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el que nosotros conocemos, el que nosotros ya mucha gente nos ha hablado de él, ese Jesús es el que ha abierto los oídos y ha entregado su vida por la salvación de todos. Ese es Jesús, el que no se resistió a la palabra. Y para yo ser como Jesús, tengo que ponerme detrás de él. Que en últimas, eso es lo que le dice Jesús a Pedro. Pedro, después de confesar a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, después de confesarlo y después de que Jesús habló de que iba a ser el Mesías y que iba a ser entregado y que iba a morir en una cruz, Pedro lo cuestionó. Y ahí Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Que eso quiere decir en últimas: hazte detrás de mí, hazte detrás de mí y mira cómo yo hago la voluntad y el querer de Dios. Yo cómo sirvo, cómo me entrego, cómo me ofrezco por la salvación de todos, cómo escucho a Dios y pongo en práctica su mandato. Yo les invito para que en esta Eucaristía aprendamos a hacernos detrás de Jesús y con Jesús hacer su voluntad, con Él hacer lo que a Dios le agrada. Aprender de Jesús a dar la vida, a cargar la cruz, aunque sea un poco pesada y dura. Aprender a amar y servir como lo hizo Él. Hay que ponernos detrás de Jesús. No es fácil seguir a Jesús. Tal vez Pedro decía: no, yo hago parte de la rosca, del parche. Ya yo sigo a Jesús, este man es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este man va a imponer su poder. Y como yo estoy ahí en la rosca, pues yo ya me beneficio de las bondades de Él, que es el Mesías. Y Jesús le dice: no, mi hijo, venga, venga, hágase detrás de mí. Mire que no es fácil. Mire que no es fácil seguir a Dios y hacer la voluntad de Él. Mire cómo yo hago. Mira que a mí me toca morir para dejar ver mi mesianismo, mi grandeza. Mi grandeza será en la entrega, en la cruz. Venga para atrás, hágase, mire, mire y aprenda. Hágase detrás de mí. Y a veces uno quisiera: yo ya sigo el Señor, y entonces uno quisiera el camino así limpio, vea cómo está limpio, sin obstáculos, sin problemas, sin dificultades, y que yo camine y no pase nada, y que yo no tenga que hacer ni un mínimo esfuerzo. Pues el que piensa eso está en el lugar equivocado. Ir detrás de Jesús es cargar la cruz, es incomodarse por servir y amar al prójimo. Es incomodarse por conocer, por orar, por guardar silencio, por encontrarse con su palabra. Es incomodarse para hacer la voluntad de Dios. No es fácil estar detrás de Jesús y aprender de Él. Estando detrás de Jesús aprendemos a orar, porque Jesús oraba y dicen que Él se pasaba toda la noche orando. Y hay gente que, padre, es que yo me pongo a orar y eso a mí tan difícil, yo no entiendo, a veces me aburro y por eso me voy. Ah, porque usted está buscando lo más fácil, pero siéntese a ver la novela. ¿Cuánto dura la novela? 1 hora y media y se la ve todita y se la aprende de pe a pa. Punto. Eso es más fácil, diga. Eso es más fácil. Vaya con la vecina a tomarse el té, el café.
a echarse unos cuantos chismecitos de esos buenos que son listos, y usted se demora ahí hablando del prójimo, hablando de lo que le pasó a la vecina, lo que le pasó al vecino, y hable y hable y hable, y cuando usted menos pensó, ahí estuvo toda una tarde hablando del prójimo. Yo sé que ustedes no, ¿no? Son otras personas, ¿ya? Otras personas. Y pasó el tiempo. Ah, eso sí es fácil. Pero irse detrás de Jesús es esforzarse por orar. Y si usted cree que la oración es fácil, pues usted ¿qué va a hacer cuando empiece a orar? Pues deja de orar. Porque como ve que no es fácil, entonces yo mejor, no, me pongo ahora, no, mejor me pongo a ver el celular, que eso es más fácil, mirar los estados del WhatsApp, del Facebook, eso es más fácil, mejor me pongo y prendo la televisión, eso es más fácil. Quedarse a solas, en silencio como lo hizo Jesús, no, eso es muy difícil. 5 minutos en silencio y yo ya tengo que prender la musiquita y poner salsecita, baile con la punta del pie y todas esas cosas, ¿ya? Porque no puedo guardar silencio, me incomoda. Mire con el ejemplo sencillo de la oración, detrás de Jesús y aprender de él a orar, aprender de él a orar. Y uno busca que todo sea fácil. Y al buscar eso es donde yo me rindo, tiro la toalla y no cargo la cruz. Y no cargo la cruz. Me cuesta escuchar, abrir los oídos a Dios, poner en práctica su palabra. No es que es duro servir, Padre, es que es duro amar a los demás. Eso es duro servir a los demás y que ni siquiera le agradezcan a uno. Eso ahí en la casa nadie me dice gracias. Nadie me pega en la espalda muy bien, ¿cómo hace? ¿Cómo lo quedó rico el almuerzo? Nadie me dice gracias por todo lo que hago. Yo me levanté desde las 5 de la mañana a hacer aseo y nadie me dijo gracias. Yo iba aburrida por eso. Ah, pues póngase detrás de Jesús y mire que Jesús hizo muchos favores y le sirvió a mucha gente. Y esa gente que hizo, al final, empezó a gritar en la plaza. ¿Cómo es que gritaban? Crucifícalo, crucifícalo. Jesús lo hizo. Mira, póngase detrás de Jesús y aprenda a dar la vida, a amar sin esperar nada a cambio. Aprenda a amar desinteresadamente, a servir. Aprenda de Jesús. Claro, no es fácil hacerlo, pero hay que cargar la cruz, porque en ese servicio está mi felicidad, mi felicidad. Y así podemos poner muchos ejemplos de nuestra vida donde tenemos que hacernos detrás de Jesús y verlo a Él y descubrir que seguir a Jesús no es fácil. Hay que sacrificarse, hay que esforzarse. La oración es dura, hay que esforzarse, hay que darlo todo, no hay que rendirse. ¿Cumplir los mandamientos de Dios son duros? Ah, bueno, sí, no es fácil, hay que hacer todo lo posible. Hay que hacer lo que Jesús hizo. Hay que darlo todo. Hay que cargar la cruz. Claro, uno busca la vida fácil y es donde uno termina fracasando. Termina perdiendo la vida. El que busca una vida fácil y sin esfuerzos, termina perdiendo la vida. Termina perdiendo la vida, acabando con ella. Yo quiero una vida fácil donde pueda tomar, deme unas cervecitas y que nadie me moleste y que pueda tomar cada 8 días, pegarme el bailecito. ¿Cómo es que es baile? Con la punta al pie, cada 8 días y todo. Hágale, busque esa vida fácil y usted termina siendo esclavo del vicio, del mundo y aquello que usted quería ser feliz, termina siendo infeliz. La vida fácil hace que perdamos la vida. Si nos sacrificamos, si nos esforzamos, ganaremos vida, vida.
y lo hacemos. Cosas sencillas como cuando nos dicen pues que hay que cuidarnos en la alimentación pues para que no se engorden como yo, ¿ya? Entonces hay que cuidarse de la alimentación. Y uno dice, no, pero si comer es rico, comerse una empanadita con grasas, chicharrones, eso es rico, eso es delicioso. Ah, haga el esfuerzo por decirle no a eso. Porque si usted no se esfuerza, no se sacrifica, al final, ¿qué va a pasar? ¿Va a perder qué? Vida. Véalo pues. Ahí sencillo, sencillo, perdemos la vida. ¿Ya? Por eso hay que hacer la voluntad y el querer de Dios detrás de Jesús, aunque sea duro, aunque se pueda, hay que esforzarse y darlo todo. No es fácil. Padre, es que yo no voy a misa porque a mí me da pereza. Ay, bueno, pues ¿quién dijo que venir a misa era fácil? Hay que esforzarse, hay que hacer todo lo posible, hay que sacar el tiempo, hay que sacrificar el tiempo para ir y así ganar vida eterna. Que Dios nos ayude a seguir detrás de Jesús, a amarlo y a dar, a hacer su voluntad. Amén.